Bienvenido a Experto en Magia, el canal donde hablamos sobre teoría, juegos, técnicas y todo lo que necesitas para mejorar tu magia. ¿Puede un juego de magia ser tan perfecto que debido a esa perfección al espectador no le quede más remedio que descubrir inevitablemente cuál es el método, el secreto, la única solución posible? Sobre eso trata la teoría sobre la que os voy a hablar hoy. Un artículo que podría haber pasado sin pena ni gloria como uno más, pero que sin embargo caló en la comunidad mágica y sirvió para hacer pensar a muchos y destacados magos en los últimos ya 50 años. En 1971 se publica en la revista Hierophant un artículo escrito por Rick Johnson titulado The Too Perfect Theory, o como se conoce en castellano, la teoría del demasiado perfecto. Si llevas ya un tiempo en la magia, posiblemente hayas oído alguna vez hablar sobre este tema. Como os decía, este artículo tuvo gran impacto desde que se publicó y magos muy conocidos, como por ejemplo Tommy Wonder, Darwin Ortiz o John Carney, han escrito pequeños ensayos relacionados sobre este tema, esta teoría, que vamos a desgranar en profundidad. Pero, ¿en qué consiste exactamente? ¿Tiene sentido? Vamos a comentarlo y veremos sus pros, sus contras. Ya os digo yo que tiene bastantes contras. Y los puntos claves que, en mi opinión, pues quizá flaquean un poco. La teoría del demasiado perfecto postula lo siguiente. La primera premisa lo que postula es que los espectadores, el público, no creen que exista la magia de verdad. Y la segunda premisa lo que plantea es que el ser humano siempre va a tender a buscar la explicación de aquello que no conoce, lo desconocido, como una cuestión inherente al ser humano de conocer los secretos de lo desconocido. Y es por eso que se concluye que en un espectáculo de magia los espectadores siempre van a querer buscar de un modo u otro conocer pues cuáles son los secretos, ¿no?, detrás de los juegos de magia, para intentar ir a buscar el truco, a pillarte. Es curioso mencionar que Rick Johnson puntualiza que esto no se aplica al mentalismo, porque en el mentalismo el público sí puede, en algunos casos, partir de la base de que el mentalismo es real, por lo tanto no se le aplicarían estas premisas. Entonces, como la magia no existe y como los espectadores siempre van a estar buscando el secreto, cuando una persona va a un espectáculo de magia, irremediablemente empezará a buscar la solución, irá descartando posibles opciones hasta que llegue, según Rick Johnson, a dos posibilidades. La primera posibilidad es que, en el peor de los casos, pues descubra cuál es el secreto, el verdadero método del juego, o en el segundo caso, al desconocer el método real, pero tener la necesidad de explicar lo desconocido, se inventará una solución. El problema es que la solución que el espectador se va a inventar nos va a dejar a nosotros como magos en mal lugar, digamos que nos va a quitar crédito. Por ejemplo, en un juego de cartas que sea muy bueno, puede llegar a pensar, bueno, es que la baraja estará trucada. Y al decir que la baraja está trucada, pues le quita mérito al hecho de que el mago sea quien haya, pues que sea un buen mago, etc. Para mí este punto es muy importante. Entonces, con esta idea de partida, al bueno de Rick se le ocurrió pensar lo siguiente. ¿Y si en vez de dejar al espectador que él mismo se invente una solución, un método que nos va a dejar a nosotros en mal lugar, que nos va a quitar el crédito, el mérito por los milagrillos, mejor nosotros le ofrecemos ya soluciones a las que pueda agarrarse, pero que nos deje a nosotros en buen lugar? Pasaríamos de usó una baraja trucada a qué tío, qué rápido, qué bueno es, que no le pillé. Un ejemplo práctico que nos da Rick Johnson sobre esto de los juegos demasiado perfectos es, por ejemplo, el caso de que le das una baraja al espectador, le dices que se vaya fuera de la habitación, que mezcle la baraja, que coja una carta cualquiera y se la guarde en el bolsillo, y cuando la tenga que vuelva a la habitación y te devuelva la baraja. El espectador lo hace y cuando llega le dices, has elegido el 4 de tréboles. Es un efecto muy potente. Es tan imposible, según Rick Johnson, claro, el espectador empezará a pensar, ¿no? Empezará a buscar soluciones y dirá, claro, a ver, yo mezclé la baraja, cogí cualquier carta, me la guardé en el bolsillo. La única solución posible es que todas las cartas eran iguales, era una baraja de forzaje y todas las cartas eran iguales. Entonces, claro, en base a esto, es decir, claro, como el juego es tan perfecto que la única solución posible, claro que el espectador va a llegar a la única solución posible.
y entonces postula, digamos, la siguiente frase. Algunos juegos, a resultas de su perfección, devienen imperfectos. Y por lo tanto, algunos juegos, a resultas de su imperfección, devienen perfectos. Porque ¿cuál es la solución que nos propone Rick Johnson? Hacer los juegos más imperfectos. En el caso del ejemplo del juego de la baraja que se lleva al espectador, aun con el mismo método, lo que dice Rick Johnson es que en lugar de adivinar la carta cuando el espectador llega, lo que hacemos es que el espectador, en lugar de guardarse en el bolsillo, solo la mira, la mete en la baraja y vuelve a mezclar. Entonces ahora vuelve, tú le pides la baraja y lo que haces es deletrear el nombre de la carta y la carta aparece en la posición deletreada. Y entonces, de ese modo, haces el juego un poquito peor, pero el hecho de deletrear elimina la posibilidad de que el juego esté basado en que todas las cartas son iguales. También habla de meter un par de cartas en la baraja que no sean iguales para poder sacarlas y enseñarlas, en fin. Habla de algunas posibilidades, pero bueno, el caso es como rebajar el efecto para que no sea tan imposible que el espectador, un poco al deducir, llegue a la única solución plausible posible según esta teoría. Pero ojo, cuidado, porque antes de nada, Rick Johnson dice lo siguiente, y lo voy a citar textualmente para que no digáis que manipulo nada, agárrate los pantalones. Puede valer la pena señalar, en aras de la exhaustividad, que hay otra técnica, la de eliminar todas las posibles soluciones. En el caso anterior, por ejemplo, el juego de la baraja con cartas repetidas, podríamos usar la baraja del propio espectador y dejarla en su bolsillo al terminar el juego. Pero eso te lo dejo a ti. Yo tomaré el camino más fácil. ¿Cómo te quedas? ¿Lo pilláis? Lo que está diciendo es que podrías trabajar un poquito más, podrías, por ejemplo, utilizar el método de las pistas falsas de Juan Tamariz en busca de eliminar todas las posibles soluciones que el espectador va a buscar en su mente para llevarle irremediablemente a un punto de no retorno en el que la única solución posible es la magia. Pero no, él decide que mejor no, que mejor hacemos los juegos más malos para hacerlo más sencillito. Otro ejemplo que nos da es en casos de juegos automáticos que sean tan buenos que el espectador de algún modo u otro solo pueda llegar a la solución de que tiene que estar basado en algún principio matemático o algún principio que funcione por sí mismo, ¿no? Entonces lo que dice es que podríamos añadir el hecho de simular, hacer algunas técnicas, aunque no estemos haciendo nada, pero para aparentar hacer algo, para que el espectador se dé cuenta de que hemos hecho alguna maniobra, pero no sepa lo que hemos hecho, y de ese modo diga, qué tío, qué hábil, él me engañó porque no sé qué hizo, pero vamos, no lo pillé, qué bueno es. Y por lo tanto, si sabe que hemos hecho algo pero no nos ha pillado, eso quiere decir que somos buenos magos, porque os recuerdo que la idea era que en lugar de dejar al espectador buscar la solución por sí mismo, es mejor dar a nosotros una posible solución que nos deja a nosotros en un buen lugar como magos que le hemos engañado sin que se dé cuenta. Y esto sería en esencia lo que nos dice en el artículo, en lo que se basa la teoría. Y a partir de este punto creo que puede ser interesante reflexionar sobre determinados aspectos que nos pueden hacer un poco cavilar ahí y estimular nuestra mente. Hay que darle crédito al autor de que desde el principio el artículo tiene cierto aire provocador, desde prácticamente el título, que podría haberse llamado, por ejemplo, la teoría del ¿y de qué otra forma sería si no?, ¿no? O algo así, que hablaría de lo mismo, pero desde luego sería mucho menos provocador y hubiera calado mucho menos, porque esta idea de los juegos demasiado perfectos nos toca un poco ahí el ego y pues la gente se metió ahí a debatir sobre el tema. Hubiera llamado sin duda menos la atención. Por otro lado, una de las premisas básicas lo que dice es que los espectadores siempre van a querer buscar, encontrar la solución a las cosas inexplicables, ¿verdad? Y aunque yo en parte pueda estar más o menos de acuerdo con eso, me gusta mucho un planteamiento que hace Eugene Burger en el que dice que los espectadores, las personas, podemos estar en diferentes estados mentales. Si yo estoy en un estado mental racional, analítico, pues seguramente intentaré encontrar la solución a las cuestiones increíbles que sucedan. Pero que ese no es el único estado mental posible,
Por ejemplo, un estado mental en el que contemplamos un acto teatral, pues de algún modo hace que nos coloque en una posición en la que estamos más con una visión hacia el disfrute de la experiencia mágica que en una visión del análisis. Entonces es interesante este punto sobre que no solamente tenemos un estado mental analítico, sino que también se puede colocar al espectador en un estado mental más enfocado en el disfrute de la experiencia que en el análisis de la misma. Esto me recuerda un poco lo que decía Gaby de que la actitud determina la percepción. Y de algún modo también nosotros tenemos los espectadores que nos merecemos. El propio Jamie Ian Swish, que de primera se posiciona a favor de la teoría del demasiado perfecto, nos habla de su experiencia presentando el juego del cigarrillo a través de la moneda. Él cuenta que a pesar de pedir una moneda prestada, de hacer un cambio indetectable tanto al principio como al final, cuando acaba de hacer el juego, ¿no? El cigarrillo atravesando la moneda, el juego es tan perfecto que al espectador no le queda una única otra posibilidad que preguntar dónde está la moneda que tiene un agujero. Sin embargo, poco después nos cuenta que se dio cuenta que una vez que había establecido en el público, en cierto modo, el conocimiento de que él era capaz de realizar cosas imposibles, o sea que ya había hecho previamente otros juegos que habían sentado un poco las bases de que él era capaz de hacer cosas increíbles, cuando presentaba el cigarrillo a través de la moneda, el público ya estaba en una posición menos analítica, racional, para analizar el juego. De algún modo nos está hablando de este estado mental que yo os estaba comentando. Por otro lado, yo creo que quizá para mí es el punto más importante, como muchos autores han señalado, lo más probable es que los juegos no sean demasiado perfectos, sino que el método o la construcción no estén a la altura del juego y la premisa que proponen. El nivel de la prueba tiene que estar a la altura de lo que se propone. Si yo tengo una baraja, doy a elegir una carta y ahora rifleo la baraja y digo que la carta está dentro de un limón, aunque aparezca la misma carta dentro de un limón, el problema es que el método no está a la altura, porque es evidente para el espectador que la carta que está dentro del limón no es su carta, no es la misma carta. Sin embargo, si doy a elegir una carta, la carta se firma por el espectador, se pierde en la baraja y ahora, acto seguido, enseño la baraja y la carta ha desaparecido, ya no está claramente, y ahora señalo el limón, el espectador abre el limón y él mismo saca la carta de dentro y la carta está firmada, pues ya estamos hablando de otra historia, por el mero hecho de que he eliminado un montón de posibles soluciones que el espectador podría buscar para agarrarse para encontrar la solución al misterio, y si fuera posible, eliminar todas las posibilidades. Mike Close lo presenta de la siguiente forma. Él nos habla del método versus la venta del efecto. A mejor sea el método, mayor puede ser la venta de las condiciones del efecto. De ahí que en algunos casos, cuando el método no es lo suficientemente bueno, una de las posibilidades es reducir el nivel de la venta de las condiciones del efecto. Y me gusta mucho un pequeño apunte que hace Mike Close, que dice lo siguiente: puedes incorporar el efecto dentro de una rutina, porque a veces los puntos débiles de un juego se minimizan a través del arrutinamiento. Y este me parece un punto muy interesante sobre un tema muy poco explorado y que yo creo que realmente se le podría sacar bastante partido. Finalmente, y para concluir, aunque esté uno más o menos a favor de la teoría del demasiado perfecto, yo creo que al menos cumplió una importante función: hacernos reflexionar, hacernos pensar y hacernos tomar posición sobre cuáles son los caminos que queremos seguir nosotros mismos para presentar nuestra magia y la experiencia mágica. Si lo piensas fríamente, en realidad cuando Rick Johnson nos está diciendo que él prefiere, en lugar que el espectador busque su solución, darle él ya una en la que te deje a ti como un mago habilidoso que le ha engañado sin que se dé cuenta, como él dice, un diablillo listo, en realidad lo que nos está hablando, nos está diciendo pues cuál es su visión sobre la magia, cómo es la magia, cómo él la entiende y cómo él entiende la experiencia mágica. Sin embargo, yo me adhiero un poco más a la visión de Simon Aronson, que dice que la esencia de la magia es obrar el imposible, y que hay un mundo de diferencia entre que un espectador no sepa cómo algo ha sido realizado y que sepa que eso no puede ser realizado.
Y este ha sido el tema del que te quería hablar hoy. Si te ha gustado y quieres ver más, suscríbete al canal, dale a la campanita para estar atento a las notificaciones que te avisen de que hay nuevos vídeos. Y sobre todo, muchísimas gracias por formar parte de esta estupenda comunidad de amantes de la magia. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!